Sí. Iglesia, buenos días. ¿Cómo está la iglesia? Bueno, estamos en tiempos de cierre de año. Ya este es el último domingo de este año. Por eso es muy importante que prestemos atención a lo que el Señor quiere decirnos, porque va a ser el fundamento para el próximo año. Este es un tiempo donde estamos recordando de pronto los tiempos de la niñez, las canciones viejitas, las canciones que de pronto se hicieron, que formaron parte de nuestro crecimiento. Y qué bueno también meditar en aquellos fundamentos, en aquellos inicios de nuestra fe. Y yo recordaba esta mañana un corito antiguo que fundamentó mi fe. Y el corito dice más o menos así. Dice: yo soy testigo del poder de Dios, muchas maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. No, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Y eso forma parte importante de nuestra fe. Hoy vamos a hablar de nada les faltará a los que honran a Dios. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, nada les faltará a los que honran a Dios, porque estamos llamados a ser testigos de su poder, de sus maravillas. Eso forma parte principal y fundamental de nuestra fe. Necesitamos dejar de vivir un evangelio meramente doctrinal, meramente ideológico, para que el evangelio se convierta en una realidad en nosotros, para que podamos experimentar esas bendiciones constantes de Dios, que nada le falta a los que le honran, que tenemos todo lo que necesitamos en Dios. Y eso ha sido una palabra que el Señor ha venido hablando a mi corazón y forma parte de un principio fundamental de nuestra fe. Pero muchos comienzan el año y dirán: pero ¿cómo así que nada le falta cuando me hace falta para pagar mi arriendo, cuando me hace falta para arreglar mi hogar, cuando me hace falta para solucionar mi situación de salud, cuando me hacen falta muchas cosas? Pero aquí necesitamos nosotros entender que hay un principio fundamental, y es la honra a Dios. Que Dios dice: yo honro a quienes me honran y desprecio a quienes me desprecian. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos que la honra forma parte fundamental de poder tener todo lo que necesitamos y de entender que nada nos hace falta si honramos a Dios. El Salmo 34, versículos 7 al 10 dice: el ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero los que buscan al Señor nunca le faltará ningún bien. Así que necesitamos nosotros de deshacernos de toda esa idea, de toda esa actitud de que nos falta, de que nos deben, de que no tenemos lo suficiente. Muchas veces cometemos el error de mirar los talentos, las capacidades ajenas, y empezamos a envidiar el talento ajeno, la provisión ajena, y mientras nosotros hagamos eso nos vamos a sentir inferiores. Si vemos: es que el otro era más alto, es que era más inteligente, es que era que estudió en tal lado, es que fue que nació en este otro lugar. Y a veces nosotros, por estar mirando tanto lo que nos hace falta y estar en esa actitud, entonces nos justificamos para no alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y hoy necesitamos comprender que cada uno de nosotros tiene un paquete de bendiciones, tiene un paquete de recursos, de dones suficientes para alcanzar sus propósitos. Nada le falta a aquellos que le honran, pero necesitamos tener esa actitud de honra, de acercamiento a Dios, para que podamos nosotros experimentar entonces el poder sobrenatural de Dios, aumentando y fortaleciendo nuestras debilidades y nuestras carencias. Lo primero que hablamos en este Salmo 34, el versículo 7,
El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Y esa protección y ese salvamento de parte de Dios tiene una idea. Viene hablando el versículo 4 al 7 de aquellos que saben dónde encontrar esa protección. Saben que Dios es el refugio, y si recurrimos a Él en tiempos de inseguridad y peligro, entonces nosotros vamos a alcanzar esa protección y esa salvación. Leo el versículo, los 4 versículos que anteceden a ese versículo 7. Dice el versículo 4: recurrí al Señor y Él me contestó. ¿Cuántos recurren al Señor? ¿Cuántos buscan a Dios en oración? Estamos en este lugar recurriendo a Él. Estamos en este lugar entendiendo que para nosotros es muy importante estar bajo la cobertura de la iglesia que adora y que honra al Señor. Hay una gran protección, hay una diferencia para aquellos que recurren al Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedarán radiantes de alegría. Así que si de pronto te has llenado de tristeza, si de pronto estás lleno de duda, de congoja, es tiempo de mirar al Señor. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Así que es muy importante que nosotros entendamos esa provisión. Yo recuerdo cuando en mi época que inicié mi parte empresarial, algunos saben que yo comencé muy temprano porque me tocó en una herencia a los 19 años recibir una empresa de transporte público que quedaba en Santa Marta. Y yo vivía en Barranquilla. Y esa época eran tiempos peligrosos. Había una zona que cuando me desplazaba hacia la empresa, había una zona donde bajaban grupos armados y secuestraban a personas haciendo pescas milagrosas. Para esa época habían secuestrado amigos, conocidos. Y esas personas que secuestraban, algunos lograban pagar y se los devolvían y otros no aparecían o los mataban. Era un tiempo realmente peligroso. Y era en tiempo donde yo tenía una fe, donde recurría al Señor, porque me tocaba desplazarme allá. En esa época pues no había como ahora tantos vuelos, los vuelos eran bastante costosos, tocaba irse por tierra. Pero siempre esa oración del viajero que aprendí a hacer era una oración donde recurría al Señor. Oraba para que el Señor, para que el ángel de Jehová acampara alrededor de mí, me protegiera, me defendiera, me hiciera invisible a los ojos de aquellos que querían hacer el mal. Me tocaba pasar en horas donde decía, por esta hora no pase, pero a veces me tocaba pasar en momentos que eran riesgosos. Pero es allí donde aprendí a entender este principio. Y sabes, Dios me hacía invisible a los enemigos. Dios me guardaba, Dios me protegía. Entonces nosotros necesitamos entender que cuando recurrimos al Señor, vamos protegidos, vamos con la cobertura del Dios Todopoderoso. Recuerdo que después hablé con un empresario de otro país y él me decía, ustedes los colombianos necesitan enfrentar situaciones que de pronto nosotros no enfrentamos, porque ese nivel de seguridad, de inseguridad y de riesgo es muy alto. Y yo decía, pero nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso que nos guarda. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que estar bajo la sombra, que estar bajo la cobertura del Dios que nos protege es una acción de adoración, es una acción de creer. Vemos que muchos creyentes, católicos o simpatizantes tienden por costumbre tener el Salmo 91 abierto en su casa, porque el Salmo 91 es un salmo de protección. Pero cuando miramos el Salmo 91 dice, los que viven al amparo del Altísimo. Realmente es una acción. No es solamente el hecho de tener abierto el Salmo 91 como algo de protección, como algo de suerte, como un amuleto, sino necesitamos tener una acción de vivir bajo el amparo del Altísimo,
Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y los que han podido experimentar esos tiempos calientes, cuando usted de pronto llega el día soleado y usted va a parquear su carro, nosotros que venimos de clima caliente lo entendemos más, y vemos un arbolito, allá parqueamos el carro, debajo de la sombra. El que le tocó al carro a pleno sol, eso va a encontrar allí un horno cuando se vaya a montar. Pero necesitamos nosotros dirigirnos hacia el lugar donde está la sombra. Y la sombra del Dios Todopoderoso se encuentra en su iglesia, en la adoración, en los que le honran. Aquí venimos a cubrirnos, a estar bajo la sombra del Todopoderoso. Y dice el Salmo 91, tiene que ver con otra acción que tiene que ver con la declaración. Dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Mira que es una declaración. Es algo que hacemos con nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Entonces es una declaración que, más que una declaración de lengua para afuera, es una declaración que forma parte de nuestra esencia, de nuestro fundamento. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá, con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y mire la analogía. ¿De qué sirve una armadura puesta allí de adorno? Hay lugares donde usted llega y ve la armadura puesta allí como una decoración. Pero de nada sirve tener la decoración de la armadura si no la tenemos puesta. Y necesitamos nosotros ponernos esa armadura y esa protección. Y sabes una cosa, los que hemos venido esta mañana y los que están allí conectados desde la distancia, que podamos nosotros entender de ese favor, de esa protección de Dios, que viene como resultado de la honra, que viene como resultado de la declaración. Yo declaro que la protección de Dios está con ustedes. Yo declaro que la protección del Todopoderoso los guardará, los librará de todo plan de las tinieblas, los guardará y los protegerá, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de ustedes, los protege y los defiende. Vamos a alabar al Señor. Lo segundo que vemos en este Salmo 34 es dónde encontramos la felicidad. En busca de la felicidad es como una utopía, es como un anhelo. Y aquí necesitamos entender lo siguiente: una vida feliz depende de la confianza en Dios. La felicidad se encuentra cuando tenemos confianza en Dios. Y aquí no es una idea utópica, irrealizable, inalcanzable, sino que se convierte en una realidad que podemos probar y experimentar en nuestra realidad. Nuestra felicidad depende de la confianza que tenemos en Dios. Vemos que los judíos, los israelitas, saludan shalom. Y ese término shalom, para explicarlos de una manera más clara y aprovechando esta enseñanza, es shalom significa tienes todo lo que necesitas en Dios. No te hará falta nada si tienes a Dios como tu Señor, como el que te guarda. Shalom no significa que no va a haber conflictos, que no va a haber problemas. Shalom significa que no nos hará falta nada si tenemos a Dios. Por eso shalom es un término que tiene que ver, que incluye la presencia y la confianza de Dios en nuestra vida, y por eso podemos estar felices, porque tiene que ver con, a veces se queda con paz, pero más que paz es no te hace falta nada si Dios está contigo. Tienes todo lo que necesitas si Dios está contigo. Dice el versículo 8, prueben, del Salmo 34, prueben y vean que el Señor es bueno. Yo quiero que tú digas, Dios es bueno y voy a probar su bondad. Experimentaré su bondad y su favor sobre mí. Prueben y vean que el Señor es bueno.
Dice, feliz el hombre que en él confía. ¿Cómo somos? Felices. ¿Quién es? El hombre, o sea, el ser humano que en él confíe. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en él confía. También dice el versículo 5 de ese Salmo 34, los que miran al Señor quedarán radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Y a mí esta palabra me parece tan poderosa. Jamás se verán defraudados. Yo tengo eso en mayúsculas en mi corazón. Y es parte fundamental de la fe. Los que confían en Dios jamás se verán defraudados. Si tú tienes la confianza puesta en Dios, jamás te verás defraudado. Yo quiero que tú digas eso. Jamás me veré defraudado, porque he puesto mi confianza en el Señor. Vea, esa es la clave. Ese es el fundamento de la fe. A veces hay personas que me preguntan, bueno, de manera sencilla, rápida, explíqueme, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es vivir con la bendición de Dios? Explíquemelo de manera rápida. Yo tengo un versículo que me encanta y se lo voy a compartir. Si usted quiere lo usa. Es algo que yo he encontrado, que es el resumen del Evangelio. Y se encuentra en Romanos 10, 8. Y me gusta más leerlo desde la parte B del versículo 8. Ahí está Romanos 10, 8. Y dice así. Y me gusta leer desde que dice, y ese mensaje. Desde allí me gusta leer. Porque es que eso muestra que es un resumen. Dice así, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Venía diciendo, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y este es el mensaje, es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. 2 puntos. Con eso está diciendo un resumen. Y esto es lo que habla, este es el mensaje. Y uno dice, uy, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Vuelve el mismo tema. No seremos avergonzados, no seremos defraudados, pero tiene que ver con algo que tenemos que hacer nosotros. Dice, declararlo con nuestra boca, pero creyéndolo en el corazón. Pone primero la declaración, pero que nace del corazón, y después dice, lo que creas en el corazón, pero declarándolo con la boca. ¿Ves? Es un fundamento. Necesitamos entender que nada nos hará falta, que no seremos defraudados, que no estaremos avergonzados si ponemos nuestra confianza en Él. Y es una confianza declarada. Es una confianza que se convierte en testimonio. Por eso es muy importante la oración. Y la oración en voz alta. Y aquí no solamente habla de una oración en voz alta, sino de un grito. Grité al Señor y Él me escuchó en mi angustia. Ese grito es un clamor. Auxilio, ayúdame, Señor, protégeme. Confío en ti, jamás me veré defraudado, jamás seré avergonzado. ¿Ven? Nada nos hace falta. Por eso hablamos el miércoles el Salmo 73, 23, que dice, yo tengo todo lo que necesito, estoy siempre a tu lado, me llevas de la mano derecha. Yo tengo todo lo que necesito porque estoy cerca al Señor.
Para mí es muy importante estas fechas, estar cerca del Señor. Porque estas son fechas, primeramente, pues la Navidad es una fecha en la cual celebramos esa historia de redención. La Navidad, el nacimiento del Mesías, la oportunidad de libertad, de recuperar lo perdido, de volver a restaurar aquello que habíamos perdido. Pero también viene el 31, el cierre de un año, el inicio de otro. Necesitamos estar muy cerca de Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Honrándole, adorándole, creyendo en el corazón y hablándolo públicamente. Por eso la oración es muy importante. Hemos puesto una tarea y yo quiero que usted no pierda esa oportunidad de hacer la carta de los sueños. Pídale al Señor que le dé revelación, cosas que de pronto usted anhela y de pronto usted dirá, no, pero esto está imposible. Póngala, porque no depende de usted, depende de Él, del que tiene recursos ilimitados. Es un tiempo para nosotros manifestar nuestra fe. Y si usted quiere, comparta algunos deseos con su familia. Diga, yo he soñado. ¿Sabes? Yo estoy hablando aquí en término espiritual. Hace 4 años Dios puso este mismo sentir en mi corazón y yo animé a la iglesia a que hiciera su carta de sueños, y estaba yo muy enfocado en hablar del Dios que hace obras sobrenaturales y milagrosas. Y llegó ese día de las cartas y yo puse en la carta que el Señor nos regalara un lugar, y al otro año teníamos un lugar propio, este lugar. Dios, era imposible para la economía de la iglesia, no habían los recursos para ese momento, y Dios sigue mostrando que Él hace conforme a su poder, que Él proveerá recursos ilimitados para que podamos terminar su obra, porque entendemos que no les hará falta nada. ¿A quiénes? A quienes le honran. A quienes le honran. Lo tercero es que la honra, oiga bien, nos permite permanecer en la bendición constante. La honra a Dios nos permite permanecer en la bendición constante. Hay algunos creyentes que solamente buscan una bendición pasajera, provisional, momentánea o inmediata, y ya no buscan más. Se pierden el resto de bendiciones que Dios tiene para sus vidas porque no le honran, no permanecen en adoración a Dios. No sé si usted ha escuchado este refrán que dice, no es tanto tener, sino mantener. Hay personas que de pronto han soñado con tener una empresa, una relación, comprar una casa, tener un empleo, y cuando lo alcanzan creen que eso fue todo. Eso se convierte en su Dios. Pero nosotros necesitamos entender que Dios es superior, que Dios tiene una serie de bendiciones, un paquete de bendiciones más grandes fuera de esta tierra. Él tiene bendiciones más grandes de lo que aquí en esta tierra podemos ver. Tiene una eternidad de bendiciones. Pero para eso necesitamos aprender el principio de la honra, de honrarle. Porque eso nos garantiza que van a seguir viniendo bendiciones de parte de Dios. La honra es estar cerca del Dios que nos instruye, que nos bendice, que repara, que está dispuesto a darnos más y más. Pero hay algunos que ya con esto es suficiente, me voy de la iglesia, me salgo. Y el postrer estado no es mejor. Dice el Salmo 34, 9 al 10. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Jesús dijo, no hagan riquezas, no se enfoquen en hacer solamente riquezas aquí en la tierra, donde los ladrones roban, donde la polilla y el óxido corroen, donde las cosas se pierden. Hagan riquezas en el cielo. Y muchas veces nos invitó a hacer riquezas con nuestras riquezas aquí en la tierra. Siendo fieles con nuestras riquezas aquí en la tierra, hacemos riquezas en el cielo. ¿Y a qué se refiere eso? Que
que hay personas que solamente tienen como su bendición la economía, la plata. Vea, yo conozco personas que guardaron plata mal guardada. Y usted no sabe que los billetes mal guardados se llenan de humedad, de moho y se pudren. Y conozco personas que guardaron, yo escondí, yo enterré una platica. Y cuando la van a recoger encuentran puro abono. Se ha desmenuzado. O junto en el paquete que metieron entró un gorgojo. Y el gorgojo así barrigón y la plata desaparecida. Hay personas que de pronto invierten en tierra. Dice, la tierra no hace mal. La única tierra que hace daño es la que cae en los ojos. Y resulta que sale una falla geológica. Y ahí no se puede construir nada. O aparecen diferentes consecuencias después que se pierde la tierra. No hay nada seguro en esta tierra, en este mundo. Hay personas que de pronto dicen, no, yo tengo obras de arte. Y no se dan cuenta que había una gotera y el cuadro se le destiñó. O se oxidó la obra de arte. Nosotros necesitamos entender que nuestra riqueza está en que Dios está con nosotros. Y que las riquezas que trae el Señor no añaden tristeza. Y Él da sabiduría para que administremos con mayordomía, con justicia. Para que con las bendiciones que Dios nos da, no solamente transformemos nuestra realidad, sino la del entorno que nos rodea. Y es muy importante que nosotros entendamos que aprendiendo, estando en una honra constante, honrando al Espíritu Santo, Él nos guiará, Él nos instruirá a toda buena obra. Por eso no podemos entristecer al Espíritu Santo ni contrictarlo. Honrar a Dios requiere honrarlo en espíritu, con la dirección del Espíritu y actuando en la verdad. Así que si queremos permanecer en la bendición, es algo que debe ser continuo en la adoración. Esta mañana la pastora Silvia compartía que le preguntaron, ¿cuándo la iglesia sale de vacaciones? Y nunca la iglesia sale de vacaciones, porque esta es la oportunidad para consagrarnos a Él. Es decir, el Señor salió de vacaciones, agárrense, porque Dios se fue de vacaciones. Nosotros siempre vamos a estar pegados de Él, aún en vacaciones. Qué deleite disfrutar de las vacaciones con Él. Qué deleite, ¿qué tal? No, estoy de vacaciones, me solté en vacaciones. Se nos perdió porque se fue de vacaciones. Necesitamos nosotros estar en esa constante adoración permanente al Señor y proyectar nuestra vida siempre con Él presente, porque eso garantiza la bendición constante. Mire el Salmo 20, versículo 7 dice, unos cuentan con carros de guerra y otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. De pronto usted puede ver que habrán personas a su alrededor que tengan más recursos, que aparentemente sean más numerosos, pero ellos dependen de eso. Nosotros dependemos de los recursos ilimitados de Dios y en eso está nuestra bendición sobrenatural. ¿Cómo honramos a Dios entonces? Pues necesitamos entender que la honra es una actitud que debemos tener nosotros. Es una actitud. Queremos nosotros permanecer en la bendición, así que necesitamos tener la actitud de que a Dios honramos. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y después de esa honra que se le da al Dios Padre, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Para que podamos experimentar el reino de Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta viene después de honrarle. Es un procedimiento que viene seguidamente a la honra. Y por eso vemos que el Salmo 73, 24 dice, tú me guías y me das consejo y después me llevas con honor. El Señor debe guiarnos para hacer esa alabanza, esa adoración. Mire que
El Padre está buscando, dijo Jesús, hablando con la samaritana, el Padre está buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la clase de adoradores que el Padre está buscando. Personas que sean guiados por el Espíritu Santo y vivan en la verdad. Y yo quiero ser uno de esos adoradores. Y quiero que esta iglesia sea una iglesia que le adora guiados por el Espíritu Santo y en la verdad. Por eso Primera de Samuel 2:30 dice: sin embargo, dice el Señor, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Por eso es muy importante honrar a Dios y que no haya ninguna actitud de menosprecio al Señor. Ustedes están aquí esta mañana porque están honrando el día del Señor, porque están honrando su nombre. Hoy tuvimos una alabanza maravillosa donde juventud estaba honrando al Señor. Y nosotros necesitamos honrar al Señor guiados por el Espíritu Santo, porque eso garantizará que no nos hará falta nada. Tenemos todo lo que necesitamos si honramos al Señor. Y aquí el Salmo 34 da una explicación. David se convierte en un maestro y dice: vengan, hijos míos, versículo 11 al 19, vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar el mal. ¿Qué hay que hacer? Dejar de hablar mal. Y a veces nosotros con nuestra lengua hablamos mal del prójimo, hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de las autoridades, hablamos mal de nosotros mismos, hablamos mal a nuestros hijos, hablamos mal a la sociedad. Y eso no es honrar a Dios. Para honrar a Dios tenemos que aprender a hablar bien, hablar lo que es correcto, a declarar con nuestra boca nuestra fe. Hay gente que dice: ay, este mundo está duro, ay, vienen cosas terribles para el próximo año, ay, me siento enfermo, ay, me voy a morir. Bueno, eso es hablar mal. Necesitamos aprender a hablar bien del prójimo, hablar bien de nuestra ciudad. Y eso es un aprendizaje. Necesitamos aprender a refrenar la lengua. Yo tengo que hacerlo, todos tenemos que hacerlo. A veces uno le pica la lengua y uno: no voy a decir esa cosa, no lo voy a decir. A veces lo disfrazamos con chistes y no, pero tampoco, ni en chiste lo voy a decir. Necesitamos aprender a refrenar. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar la vida? Pues refrena tu lengua de hablar el mal. Y por eso venimos aquí a la iglesia a cantarle al Señor, a declarar cosas buenas, a profetizar bendición, a declarar que nuestra confianza está puesta en Él. Yo quiero que diga: tengo todo lo que necesito, nada me hará falta, porque honro al nombre del Señor nuestro Dios, honro a Jesucristo, honro a su Espíritu Santo, y que mi vida sea una constante honra a Dios. Hay que tener cuidado con las palabras. Nunca digan mentira a sus labios. Mucho cuidado con la mentira, con la calumnia. A veces tenemos una perspectiva mentirosa y repetimos las mentiras de personas mentirosas. Entonces repetimos: ay, no, viene una tragedia, el mundo se va a acabar, porque lo vi en TikTok. Y repetimos cosas, repetimos mensajes conspirativos. Ay, la vacuna, la bestia, el chip. Y repetimos mentiras, cosas que no nos constan. Si no le consta, no lo repita. A veces yo les digo, cuando yo me monto acá hay una grabación y debo cuidarme lo que digo porque queda grabado. Después no, pues si yo no dije eso,
Pastor, usted lo dijo. Por eso tenemos notas. Por eso como que estoy con un filtro aquí en la cabeza de lo que voy a decir no sea mi pensamiento, sino sea la palabra de Dios. Y a veces cuando uno se baja se relaja. Ahí sí me va a decir, ay pastor. Pero hay que tener cuidado. Porque a veces en nuestra boca maldecimos. Maldecimos a otros, nos maldecimos nosotros, engañamos, mentimos. Y Dios no quiere que hagamos eso. Que nuestra boca sea una fuente de bendición y de vida, y no una fuente de maldición y muerte. Versículo 14. Aléjate del mal, aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. Así honramos a Dios, alejándolos del mal y buscando hacer lo bueno. Hay gente que dice, pastor, ¿cómo hago para honrar a Dios? No le hagas daño a otra persona. No le hagas maldad a otra persona. ¿Quieres honrar a Dios? No le hagas maldad a otra persona. Porque es muy hipócrita decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano que está cerca. Este tiempo de Navidad es un tiempo donde nosotros debemos de pellizcarnos, y nos hemos pellizcado como iglesia. Hemos caído en cuenta de que hay una sociedad que nos necesita. En este tiempo de pandemia tuvimos el privilegio, la oportunidad de, con un grupo de personas de la iglesia, de la Fundación Vivir en Victoria, salir a repartir a otras personas, hacer el bien, hacer el bien. Para algunos es muy difícil hacer el bien, entonces no haga el mal. Pero eso es muy básico. No haga el mal, por favor. No haga daño. No le robe, no calumnie, no ofenda, no incomode. No le moleste la vida a los otros, a su pareja, a su yerno. Salió natural. No haga el mal, haga el bien. Así honra a Dios. Por eso el Señor dice, qué bendición hay en dar más que en recibir, en dar cosas buenas. Ahora, es la ley de la siembra. Siembre generosidad, siembre misericordia. Hay cosas que no nos cuestan económicamente, pero trate bien a la gente, no incomode a la gente. Nos cuesta, ¿verdad? Así honramos a Dios. Señor, yo amo, y hay que orar, Señor, permíteme amar más a mi prójimo. A veces le hacemos daños a los más cercanos. Tarea: no le haga daño a los más cercanos, a sus hijos, a su pareja. Comience por allí. Devuelva la situación, perdone a su familia, genere paz. Eso honra a Dios. Dice, el Señor cuida a los hombres y mujeres honrados, y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores. Hoy en día hay gente que cree que es que yo soy cristiano, pero tumba al otro. Es que yo soy cristiano, pero anda hablando mal del otro. Yo soy cristiano porque llevo 14 años de ir a una iglesia, pero no le honra, y en su comportamiento no le honra. Hacen maldad, son malhechores, malhechoras. Necesitamos nosotros entender que Dios está en contra de los malhechores, para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor atiende el clamor del hombre y mujer honrado, y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos. Mira qué lindo el Dios restaurador. Hay gente que llega aquí a la iglesia, pastor, me rompieron el corazón, me traicionaron, me engañaron, me robaron, me dejaron solo. Aún así, tú dirás, no tengo nada, me hace falta. No te hace falta, porque el Señor está cerca para restaurarte, para devolverte. Mira que Dios es el padre de los huérfanos y es el esposo de las viudas y de los viudos. Él está acompañándonos
no nos abandona. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos ellos. Para terminar, nosotros honramos a Dios también con nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios espera ver nuestra fe. Y esa fe depende de no mirar las circunstancias. La fe que el Señor está esperando es una fe que no mira las circunstancias. Mateo 12, hay una historia que me encanta y voy a leérselas. Mateo 14, del 25 al 32. Dice que a eso de las 3 de la madrugada, ya vamos a llamar al piano, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio, oiga esto, ¿qué pasó? Cuando vio el fuerte viento y vio las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y note que en este tiempo nada nos hará falta si honramos al Señor con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra adoración, con nuestra obediencia. Pero también nada nos faltará si tenemos una fe que tiene la mira puesta en Él. Y esto es muy importante porque esto es como la palabra culminante de esta enseñanza. ¿Sabes? Hay gente que está mirando el fuerte viento. Hay gente que está mirando las olas. Hay gente que está mirando las noticias, las circunstancias amenazantes y atemorizantes de este mundo. ¿Y sabe qué pasa eso? Empiezan a hundirse, empiezan a debilitarse en la fe. Este es un tiempo para que no miremos las circunstancias, para que no nos enfoquemos en ellas. Pues obviamente Pedro estaba caminando en lo sobrenatural. Y caminar en lo sobrenatural requiere que tengamos nuestra vista puesta en aquel que nos permite caminar en lo sobrenatural. Pero cuenta que cuando Pedro miró las olas, miró el viento, empezó a hundirse. Y el reclamo que le hace Jesús es: ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Si nosotros queremos tener todo lo que necesitamos y que no nos haga falta nada, necesitamos poner la mirada puesta en Jesús, el autor, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Así que es muy importante que nosotros en este tiempo, aunque las circunstancias soplen fuerte como un fuerte viento, aunque la inestabilidad de nuestros pies estén como en olas gigantes que se están moviendo debajo de nuestros pies, nuestra mirada debe estar en aquel que tiene recursos sobrenaturales, en el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, en nuestro campeón que dijo: en este mundo sufrirán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Este es un tiempo para cerrar este año con la fe, con la mira puesta en Jesús. No importa el viento, no importa las olas. Pero pastor, no hay estabilidad. ¿Qué estabilidad podía tener Pedro? ¿Qué estabilidad podía tener Pedro si estaba caminando sobre el agua? ¿Qué estabilidad podría tener? Pero dejó de mirar a Jesús y Jesús le dice: ¿por qué tuviste tan poca fe?
¿por qué dudaste de mí? Este es un tiempo para no dudar. Para no dudar. Todo el que confía en Él jamás será defraudado, avergonzado. No nos veremos defraudados si nuestra confianza está puesta en Él. Así que la iglesia necesita aprender a caminar sobre terrenos inestables, sobre pendientes empinadas, sobre situaciones hasta riesgosas, pero confiando en que Él está cerca de nosotros y su mano derecha nos lleva. Si damos un paso en falso, Él nos sostiene. Les conté la historia del niño, ¿verdad? ¿O no? Cuando uno es pequeño, cuando yo estaba pequeño, salíamos a caminar con nuestros padres y me encanta ver los niños que ven las jardineras y empiezan a caminar así como haciendo equilibrio, y el papá lo lleva de la mano o la mamá, y el niño se cree que uy, qué audaz soy, qué equilibrio tengo como el don para hacer un de circo. Pero es que cuando él da un paso en falso, el papá lo sostiene o la mamá lo sostiene. Necesitamos nosotros entender que este año es un año de retos, es un año de inestabilidades, de fuerte viento. Pero los hijos de Dios necesitamos aprender a caminar en lo sobrenatural. La gran enseñanza de este pasaje en el cual Jesús caminó sobre las aguas no era alardear, era enseñarnos a que con nosotros, poniendo la mira en Jesús, aún sea el terreno más inestable como el agua. ¿Quién se puede sostener en el agua? Así sea que esté el fuerte el viento soplando, es una prueba para que caminemos con Él. Nótese que cuando se subieron a la barca, el viento se calmó. A veces hay momentos de vientos, hay momentos de tormentas, donde lo que Dios está esperando es que nosotros fortalezcamos nuestra fe, poniendo la mirada en Él y caminando en lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural este año? Bendito Padre, venimos esta mañana a buscar, Señor, esa honra que tú mereces, a encontrar la bendición de caminar contigo, de que tú nos lleves de la mano. Queremos, Señor, declarar con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, que nuestra fe, nuestra confianza está al 100% en ti, Señor. No nos veremos defraudados y no seremos avergonzados, porque nuestra confianza está en ti. Gracias por esta iglesia, gracias por cada familia, por cada persona que ha puesto la confianza, que ha entendido que nos invitas a honrarte y adorarte, porque no queremos tener una bendición pasajera o momentánea. Queremos vivir y queremos cumplir tu propósito, que nos lleve de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Queremos nosotros cerciorarnos de tener esa actitud que te agrada, de esa actitud que te honra, y que podamos experimentar ese mover sobrenatural como lo hemos podido experimentar. Gracias, Señor, porque en esta iglesia hemos visto milagros sobrenaturales, hemos visto provisión sobrenatural, hemos visto sanidad sobrenatural, hemos visto, Señor, que tú has traído libertad de manera sobrenatural. Tú has cambiado nuestro presente y nuestro destino, y por eso hoy, Señor, abrimos nuestro corazón a la verdad. Abrimos nuestro corazón para que tú habites en nosotros. Y yo quiero que repitas conmigo, que te puedas escuchar. Yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón. Dígalo duro. Yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Abro la puerta de mi vida para que me llenes más de ti. Yo declaro con mi boca que no seré avergonzado, que mi confianza está puesta en ti y no me veré defraudado, porque confío en el fiel, en el santo, en el perfecto, en el eterno. Gracias, Señor Jesús, por tomar mi lugar. Te pido, Señor, que me llenes de tu Santo Espíritu para que me guíe a toda buena obra. Perdona todos mis pecados, perdona mi incredulidad,
Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Permíteme, Señor, experimentar esa bendición y ese caminar sobrenatural. Tengo todo lo que necesito, nada me hará falta porque te tengo a ti. Gracias, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor por siempre. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo